Le habla a su hermano Jonathan Severino. Para mí es un privilegio poder estar aquí en esta plataforma para poder transmitir todo lo que Dios nos pone en el corazón, y es un privilegio poder presentar este nuevo programa, este podcast que vamos a hacer para la honra y para la gloria de Dios, llamado Lo Profético. Es un espacio que queremos utilizar para que sea un canal de bendición para todo el pueblo de Dios y para la sociedad dominicana en general. Y estamos aquí, ¿verdad?, con el propósito de poder ser un canal de bendición para cada una de sus vidas. Así que es más que un privilegio poder utilizar este medio para llegar a tu vida y poder bendecirte de una manera especial. Me gustaría, ¿verdad?, comenzar leyendo la palabra de Dios. Me acompaña el día de hoy mi hermano y amigo Emmanuel Valenzuela. Él se va a presentar más adelante. Y también mi hermano y amigo Basilio Reyes, que es nuestro invitado especial. Gloria al Señor. Y bueno, ya ustedes saben, este servidor. Quiero leer esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice el libro de Corintios, capítulo 14, el primer libro de Corintios, capítulo 14, en el verso 1, dice de la siguiente manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Gloria al Señor. Verso 4 dice: el que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Muy fuerte, muy poderoso. Lo que habla el apóstol Pablo aquí sobre el hablar lengua, pero lo que me llama la atención y en lo que en este día queremos hacer énfasis, y lo que vamos a hacer, en lo que vamos a hacer énfasis en cada uno de los programas, es en la profecía. Este espacio se llama Lo Profético y queremos hablar de lo profético porque creemos que lo profético te va a dar dirección en tu vida, en tu negocio, en tu ministerio, en tu iglesia, en lo que emprendas. En todo lo largo de la historia nosotros siempre vemos cómo la gente buscaba dirección en profecía de la gente de Dios, de los profetas, de los videntes. Y yo creo que vivimos en un tiempo donde también necesitamos esa dirección de Dios que nos guíe, que nos dé instrucciones. Y por eso en este espacio, Lo Profético, queremos traer cada vez personas con que su testimonio pueda ser de bendición para nuestra vida, y que a través de ellos y de su ministerio nosotros podamos encaminarnos a lo que es la voluntad de Dios, tomando como referencia, ¿verdad?, cómo Dios lo ha encaminado y cómo Dios lo ha ayudado. Yo quiero darle la oportunidad para que se presente mi hermano Guillermo Valenzuela. Un placer enorme. Ya escucharon mi nombre. Estamos bastante agradecidos de Dios, primero, luego de nuestro hermano Jonathan Severino, por la oportunidad que nos brinda de estar en este espacio para servir de bendición. Servir de bendición. Hay muchas personas que durante su trayectoria necesitan de la experiencia de hombres y mujeres de Dios que quizás puedan aportar, que quizás su testimonio les sirva, que la posición en la que ellos están en este momento, justamente, ellos escuchen a alguien que ya pasó por ahí y tenga la experiencia y tenga las herramientas que ya Dios le dio con la que pudieron vencer. Esperemos que este espacio sí sea de bendición. Sabemos que va a ser de bendición y de guía para muchas personas en lo espiritual. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy es un día muy especial porque primera vez que hacemos este programa, y qué bueno que tengo aquí una persona que ha servido de mucha bendición para mi vida, y yo sé que va a ser de mucha bendición también para tu vida, su testimonio, la palabra que Dios le pueda dar para nosotros en este día. Y es mi hermano Basilio Reyes. Basilio, ¿cómo está todo, príncipe?
Todo bien, mi hermano. Dios bendiga, amén. Cada uno de los televidentes o oyentes que están también en la transmisión con nosotros. Para nosotros es más que un placer poder estar aquí en este lugar. De verdad que es un honor. Es una bendición. Es una bendición y más. Es una bendición poder ser los auspiciadores. Amén. Uno de los auspiciadores de este magnífico proyecto que de verdad yo sé que ya como ustedes lo han dicho será de bendición tanto para nosotros como para aquellos que sean partícipes de manera directa o indirecta. Y nada, como tú dijiste anteriormente, lo profético es algo sobrenatural. De verdad que sí, es de gran bendición. Pablo habla aquí sobre el amor, habla sobre el amor y habla sobre el hablar en lenguas y habla sobre la profecía. Cada una de esas cosas son sumamente importantes, pero ¿por qué tú crees que el apóstol dice que procuren la profecía? Oye, ¿qué es lo que pasa con la profecía? El hablar en lengua, como dice el apóstol Pablo, es algo que nadie lo entiende, porque es un lenguaje entre tu espíritu y el espíritu. Es un lenguaje que solamente lo entiende tu espíritu o un espíritu maligno que esté en el alrededor donde tú te encuentras. Pero en cuanto a lo profético, es algo que se manifiesta tanto para tu espíritu como para el público, para el pueblo en general, porque lo profético se transmite que tú lo puedes entender. La lengua, si tú no tienes el don de interpretación de lengua, tú no lo puedes entender. Pero la profecía, aunque tú no tengas el don de profecía, tú puedes entender lo que el profeta te está diciendo. Amén. Está tan poderoso eso, claro que sí. Gloria al Señor para siempre. Es importante la profecía porque es que la profecía sirve para exhortar, sirve para edificar. La profecía es demasiado importante. Nosotros recordamos, ¿verdad?, en la palabra, gloria al Señor, cómo Dios corregía al pueblo por medio de los profetas, cómo también Dios le daba instrucciones a los reyes, a los generales, qué tenían que hacer, cómo debían de hacer, cómo Dios le daba estrategias para que pudieran ganar guerra. O sea que la profecía jugaba un papel bastante importante en lo que era el pueblo, concerniente a cuando la gente necesitaba una dirección, necesitaban buscar esa dirección de parte de Dios, porque quería que le fuera bien en lo que emprendiera. Por eso es que es tan importante la profecía. Tú puedes notar algo también en cuanto a la profecía se refiere, que la gente no le tiene miedo, o más bien como que no presenta ningún tipo de pánico ante una persona que hable lengua. Si tú te pones a hablar lengua en medio del servicio, fácilmente tú encuentras 2 o 3 que también comiencen a hablar lengua. Pero cuando llega un profeta o un siervo, aunque no tenga el don profético, pero que en ese momento llega el don profético sobre él o llega la profecía sobre él, Dios lo usa, como usó a Saúl. Recuerda que Saúl no era profeta, pero Saúl profetizó con los profetas porque llegó un momento profético en su vida. Cuando llega el momento profético en la vida de alguien, ¿verdad?, en el servicio, todo el mundo está danzando, pero cuando alguien va a profetizar, todo el mundo hace silencio y a veces como que tiene cierto miedo. ¿Por qué? Porque sin quitar importancia a lo que nunca podemos quitar importancia a lo que es la lengua. Pablo dice que hay lenguas angelicales y también hay lenguas que no son angelicales. Está fuerte eso ahí. Lenguas angelicales, después más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero Pablo habla de lo que es las lenguas angelicales. Si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, Pablo dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Pablo hace referencia a que tú puedes ser usado en el don de la lengua. Tú puedes hablar lengua angelical, pero también puedes hablar lengua. Dígase, tú puedes en un momento determinado, en una administración, Dios te puede usar hablando inglés, creol, chino. En ese momento, esas son lenguas humanas. Sí. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa con el don profético? Que el don profético o la profecía es el mismo Dios
el mismo Dios que te usa con el don de lengua es el mismo Dios que te usa en el don profético, pero la profecía es como para algo específico. La profecía no es para todo momento, la profecía es para algo específico que Dios te toma. Dios toma a la persona, Dios toma al profeta o a la persona que vaya a usar para la profecía en un momento específico, no siempre. Por eso tú ves que los reyes tenían al profeta, pero el profeta no estaba con el rey todos los días. El profeta solamente iba donde el rey cuando el rey necesitaba ¿qué? Una palabra o una evidencia de que era Dios. Una dirección. Una dirección. Correcto. Y eso está terrible, eso está terrible. Yo conocí un profeta que literalmente cuando el profeta llegaba a las iglesias, a las congregaciones, la gente salía. O sea, el profeta llegando y la gente saliendo de la iglesia porque era un hombre que Dios lo usaba tan terrible, tan profundo, tan exacto en la profecía, que literalmente la gente decía, no, yo no quiero estar aquí cuando este hombre venga a profetizar porque yo conozco quizás mi condición delante de Dios y yo no quiero que Dios exponga mi condición. El profeta da miedo entonces. No se diría miedo. Miedo si tú estás mal. Exacto. Temor si tú estás bien. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, ya entrando en ese tema, tú puedes dar una definición que separe el miedo del temor. Hay gente que le tiene miedo a la profecía y gente que le tienen temor a la profecía. ¿Cómo yo separo eso? Miedo, el miedo. Me voy con el miedo. El miedo, la mayor parte de veces, sobre todo bíblicamente, la Biblia dice que Adán tuvo miedo ¿cuándo? Pecó. Cuando pecó. Antes de pecar, Adán no conocía el miedo. La gente le tiene miedo a la profecía cuando sabe que no está caminando bien. Si no está caminando bien y llega el profeta, la gente se va. Ahora, si la gente está caminando bien bajo la dirección de Dios y llega el profeta o llega la profecía, la gente tiene temor. ¿Qué es el temor? Es como el respeto a esa palabra, el respeto a ese anuncio que se da, porque la profecía es un anuncio que se da antes de que suceda. Es como una alerta. Entonces la gente tiene temor porque sabe que si el profeta es de Dios, lo que el profeta anunció se va a cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Un ejemplo, a ti Jonathan te anuncian o te profetizan el pastorado. Tú tienes temor, tú no tienes miedo porque tú estás caminando bajo el orden de Dios. Ahora, tú tienes temor porque ya tú has conocido la experiencia de nuestra pastora Milady Martínez, otros pastores con los cuales tú te has compaginado, tú has tratado con ellos y tú has visto qué tanto sufre un pastor. Tú has visto qué tan bendecido es un pastor, pero también sobre todo tú has visto qué tanto sufre ese pastor. Entonces llega el temor a ti humanamente porque tú dices, wow, me profetizaron que yo voy a ser pastor y la profecía que de ese hombre siempre se cumple, que fue lo que le dijeron al profeta, al rey Micaía, el profeta Micaía. No era miedo que tenía el rey, era temor. ¿Por qué? Porque el rey sabía que cuando el profeta Micaía hablaba, se cumplía. Se cumplía porque se cumplía. Él no tenía miedo al cumplimiento. Él tenía temor de que si el profeta lo decía, se iba a cumplir y él sabía que iba a suceder. Entonces, esa es la diferencia entre el miedo y el temor a la profecía. Miedo es porque yo estoy mal y yo sé que Dios va a usar a ese hombre y esa profecía se va a cumplir. Temor es de que se va a cumplir y yo ya me estoy imaginando lo que va a suceder con el cumplimiento de eso que tú estás diciendo. Oh, perfecto, muy buena explicación, porque quizás hay gente que todavía no manejan bien el concepto y la diferencia de lo que es tenerle miedo quizás a la profecía o al profeta y tener temor. Basilio, queremos hacerte una pregunta ya bien directa. Todo el que te conoce, todo lo que te conocemos, sabemos para la gloria de Dios, cómo Dios te usa en la administración de la palabra. Queremos que tú nos hables de tus inicios. ¿Hubo una palabra profética? ¿Te habló Dios? ¿Te dijo Dios? ¿En qué momento Dios te dice que te va a usar en el ministerio evangelístico? ¿Cómo se da eso? Mira, te lo voy a resumir rápido. Tú sabes que yo estoy viviendo acá en la ciudad de Santo Domingo, pero yo no soy de aquí de Santo Domingo, yo soy de San Pedro de Macorís. ¿Qué sucede? En San Pedro de Macorís, desde que yo tengo razón, ya como de gente adulta, se ha manifestado lo que es la evidencia del Espíritu Santo, el poder, como ese mover, esa gloria, esa unción. Y
es lógico que eso te va a llamar a la atención. Eso te va a mover, te va a motivar a ti a buscar eso. Por eso yo le aconsejo, entre paréntesis, le aconsejo a todo el que nos esté mirando, escuchando, que trate de juntarte con personas que te aporten a lo que tú quieres. Trata de juntarte, si tú eres águila, trata de juntarte con águila. Porque si te juntas con gallina, tú vas a comer como comen las gallinas. Pero si te juntas con águila, tú vas a comer como comen las águilas. Entonces, ¿qué pasa? Me llamaba la atención ese mover, del Espíritu Santo. La ciudad del Espíritu Santo. Y tú veías gente que brincaban en los aires, que saltaban. Y yo siempre he sido un poquito como movido, extrovertido. Nunca me ha gustado quedarme atrás. Entonces, yo también comencé a buscar a Dios, comencé a ayunar, comencé a orar, comencé a meterme en los montes, comencé a amanecer en la iglesia solo, a veces acompañado. A veces mi mamá y yo nos íbamos hasta por un mes nos íbamos mi mamá y yo de 6 a 6, a veces nos íbamos una semana de 7 días ayunando, buscando. A ver, realmente yo no estaba buscando en verdad el llamado de evangelista. Yo lo que estaba buscando era para qué Dios me llamaba, o sea, para qué yo era cristiano. Siempre me interesó saber para qué yo era cristiano, porque yo no quería solamente, yo fui líder de los jóvenes, yo fui líder de confraternidad allá de los jóvenes, pero yo dije, no sé, como que siento que esto no es lo mío. ¿Entendiste que había algo Yo más? entendí que había algo más. Entonces me puse a buscar a Dios y a relacionarme con Dios, también, como le dije anteriormente, a relacionarme con águilas, es decir, a relacionarme con evangelistas. Yo le decía, cuando tú vayas a predicar, llévame a predicar. A veces tenía cierto inconveniente con el pastor, porque no era que me la iba en desobediencia, pero había culto, y tú sabes cómo son los pastores que no quieren que uno salga, pero me iba, le decía, pastor, me voy con fulano que va a predicar, y cuando yo veía lo que caía allí, yo comencé a anhelar eso. Yo le decía al Señor, yo quiero vivir eso. Si me llamaste para cantar, pues no sé lo que tú vas a hacer, pero yo quiero vivir eso. Y comencé a anhelar eso, comencé a buscarlo. Y recuerdo un día que de madrugada, en la iglesia donde yo me congregaba y el pastor Pablo Santana, recuerdo que se me presentó como esa figura así, fue como esa luz que se me presentó y me dijo, tú eres un predicador. Yo no te puedo decir que fue el Espíritu Santo, que fue Dios, pero yo vi esa luz y de esa luz salió esa voz que me dijo, tú eres predicador. De ahí, usted sabe, ¿verdad? Que vinieron todos los ataques, todos los problemas y todas las cosas, pero cuando yo escuché esa voz, recuerdo que eran como las 4 de la mañana, que yo estaba en la iglesia, una iglesia de zinc, que llovía afuera y acampaba adentro. Y el piso era uno de los mejores pisos porque el piso era de tierra. Entonces, usted sabe, ¿verdad? Era en un cartón que yo estaba tirado. Y recuerdo que vi el salón y me dijo, tú eres predicador. Y yo dije, bueno, pues si yo soy predicador, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo comencé a leer la Biblia, yo le comenté al pastor lo que yo era. Yo le dije, pastor, yo a partir de hoy yo soy predicador. Recuerdo desde pequeño, yo me convertí a los 8 años y allá a los 11 me bautizaron y a mí me invitaban a predicar en lugares y ese muchachito que predica, pero eso como que eso no me conformaba. Yo necesitaba una evidencia, una confirmación de que sí realmente Dios me había llamado, porque el llamado cuesta. Hay gente que quiere llamado, hay gente que quiere plataforma, hay gente que quiere estar en lugares manifestando gloria, pero no saben que eso cuesta. Te cuesta lágrimas, te cuesta, vas a tener que llorar, pero también es una bendición porque tú puedes ayudar a otro a que se levanten, a ser restaurados y así sucesivamente. Entonces, si te puedo decir que yo anhelé ser predicador. Por X o por Y, porque yo vi a otro que predicaba y veía lo que pasaba, o porque me llamaba la atención ser predicador, por la razón que fuera, pero yo lo anhelé. A mí me gustó ser predicador y Dios me respondió. Y me dijo, si tú vas a ser predicador, y aquí estamos. Amén, amén. Y ahí está la importancia de cuando tú realmente buscas la dirección de Dios. Porque quizás tu ministerio en este punto de tu vida no va a ser el mismo sin una dirección, sin una palabra de Dios, que como ha sido con la palabra del Señor. Te tengo una profecía. Yo la recibo, varón. Dios no te llamó para cantar. No, varón, yo sé que no. Pues canta bien. Yo sé que no. No fue para cantar. Predica, que Dios te va a usar. El momento. Mira, Basilio, ¿tú te acuerdas la primera vez que tú predicaste? Sí. ¿Tú te acuerdas del tema? ¿Tú le pusiste tema?
No, yo no le puse tema, pero me acuerdo. ¿Tú me puedes decir algo de ese día? Sí, varón, claro. Tú haces la pregunta de en una iglesia o cuando yo ya... La primera vez que tú agarras tu micrófono para predicar. Ok, sí, yo me acuerdo, varón. O un megáfono. Porque... Sí. No, mira, lo primero es que, como te digo, el llamado ya venía como Dios le dijo a Jeremías, te escogí desde el vientre de tu madre. Yo, la casa donde nosotros vivíamos era una casa de zinc. Y yo me subí en el zinc, tenía la facilidad de subirme en el zinc a predicar. Y yo recuerdo todos los días a las 6 de la mañana, yo me subí en el zinc a predicar. A capela. A capela. A las 6 de la mañana, un muchachito, varón, de 8 o 9 años. Eso se llama deseo de predicar. Te estoy diciendo, Deseo. realmente lo anhelé. Y de 8 o 9 años yo me subí en el zinc y yo te predicaba 1 hora y candela. Y yo no sabía lo que yo estaba haciendo realmente, pero estaba predicando la palabra. Y había gente que me decían, yo te escuché predicando. Wow. Y amiguitos de la escuela que me decían, que cuando me veían, me decían, tú eres que predica en el zinc de tu casa. Mi mamá me dijo que tú eres que yo tengo que ser predicador como tú. Oye, mi mamá me dijo que predica, que me suben el zinc también a predicar, pero a mí eso no me gusta, me decían. Pero ya a nivel como de iglesia y eso, yo recuerdo que había un pastor, falleció ya, llamado Carmelo Hernández. En San Pedro. Y a él le llamó la atención que él escuchó los comentarios de que yo predicaba en el zinc de mi casa. Y recuerdo que él organizó una kermés, una venta de comida. Las kermés allá, la venta de comida se hacía en el frente de la iglesia y también se hacía un servicio, se hacía un culto. Se vendía la comida y se hacía el culto. Y recuerdo que el pastor fue donde mi pastor y le dijo que él quería que yo predicara en esa actividad. De mi pastora, perdón, que era una pastora que tenía llamada Ana Julia Color. Y recuerdo que ella le dijo él le dijo a mi pastora que él quería que yo predicara en esa actividad porque me había escuchado los comentarios de que yo predicaba y le decían que yo predicaba bien. La gloria sea para Dios, varón. Y yo recuerdo ese día de que yo recuerdo que yo hablé con el tema, incluso el tema me acuerdo, se trataba como de los alimentos, como me recuerdo el tema era Jesús pan de vida. Me recuerdo como ahora. 9 años tenía, 10 años tenía en ese tiempo, pero recuerdo el tema, Jesús pan de vida, porque fue algo que revolucionó, llamó mucho la atención y cuando me soltaron ese micrófono, varón, tú sabes, hambre de predicar y yo no sabía lo que era de que yo estaba delante, había mucha gente, varón, y la gente pensaba que yo me iba de que como intimidad, como que me iba a encerrar. No, varón, yo fluí ahí. Lo que más me llamó la atención fue, varón, la gente que se convirtieron en esa kermés. Y la venta, varón, que tuvo esa kermés. Después los pastores... Fue una doble bendición. Después los pastores me invitaban a predicar. Yo no sé si era para que la gente se convirtiera, si era porque yo predicaba bueno, o si era porque necesitaba que se vendiera todo. Pero sí recuerdo, mi primer mensaje en una iglesia fue al frente de la iglesia del pastor Carmelo Hernández, que hoy es la iglesia del pastor Mola, Danilo Mola, allá en Santa Fe. Y recuerdo que prediqué con el tema Jesús pan de vida. Jesús pan de vida. Y esa niña tuya, siendo cristiano y en la escuela, eso no me afectó. No me afectó. Número 1, porque yo disfruté mi niñez. Yo no era travieso. Toda la travesura que ustedes ven que yo hago ahora, es ahora, ¿no? Es ahora. Es ahora, pero yo no era travieso, yo era tranquilo. Porque en la escuela yo daba culto. En la escuela yo daba culto. Yo era el pastor de la escuela. Y los profesores me guardaban un respeto. Y cuando yo no iba a la escuela, a veces los profesores hasta iban a mi casa, varón. Recuerdo un profesor que se llama, no sé si está vivo todavía, allá en San Pedro, que se llama Hilario, el profesor Hilario, creo que falleció. Cuando yo no iba a la escuela, él iba a mi casa. Porque él como que le llamaba eso la atención, visitando a los alumnos. Pero específicamente cuando yo no iba, él iba a mi casa a ver qué pasó que yo no iba. ¿Por qué el pastor no fue a la escuela? Porque yo daba culto. Yo daba culto en la escuela. Y eso era, eso era la misma gloria de Dios. Pero dime algo, ¿ese culto tú encontraste a alguien que lo hacía y tú uniste? ¿O eso fue, tú lo levantaste? No. Ese culto yo lo levanté. Después siguió, pero ese culto, ahí nadie
Hay nadie en el recreo, todo el mundo jugando. Y yo recuerdo que sí, no fue de que autoría mía solo, sino que un grupito de 2, 3 locos más junto conmigo dijeron, pero podemos hacer un culto. Hacíamos un culto y en el recreo, y eso era a otro nivel. No me afectó la niñez de ser cristiano y ser niño, porque yo siempre uno el temor a Dios, y que mi mamá nunca nos puso límite, gracias al Señor. No, yo podía jugar, yo podía correr, pero mi mamá, exacto, yo podía ser niño, pero mi mamá siempre hacía hincapié de que recuerda que tú eres cristiano. Y eso se lo agradezco para toda la vida a mi mamá y a mi pastor también. Y mi pastor siempre me decía, usted puede jugar, y a veces iban y le decían algunas cosas a mi pastor que uno como niño hacía, pero mi pastor lo que hacía era que me llamaba y me decía, acuérdese que usted es niño, y usted, pero siempre me decía, acuérdese que usted es un predicador. Siempre me decía, acuérdese que usted es un predicador y usted va a ir a plataforma, no, allá decimos tarima. Usted va a ir a tarima de mucha gente. Y si usted se para en una de esas tarimas, quise ser el cuco que él me metía, pero él me decía, si usted se para en una de esas tarimas a predicar y usted le hace una travesura a alguien, cuando usted lo ve en esa tarima, a usted le van a dar una pedra y lo van a bajar de ahí. Entonces, siempre mantenía como ese temor. Pero puedo decirte que disfruté mi niñez. La disfruté al máximo. Ok, Basilio, hay algo que se está dando mucho actualmente y es el tema de los niños cristianos de hoy en día. Ustedes saben cómo son los niños cristianos de hoy en día, en su mayoría. Son cristianos solamente cuando van con sus padres a la iglesia. Cuando están en la calle, cuando están jugando, cuando van a la escuela, ellos no son cristianos para nada. Entonces, ¿qué le podemos nosotros decir a esos niños que se van a topar con este video, con este audio y te van a escuchar? ¿Qué le podemos decir? ¿Se puede tener ese equilibrio? ¿Cuál es el consejo que tú le darías? Mira, es importante lo que los adolescentes. Sí, el adolescente también. Es importante lo que tú tocas, porque esa misma pregunta me la hicieron a mí cuando yo tenía 14 años. Yo iba de camino a la iglesia y recuerdo una señora que le decían, no sé bien si está viva todavía, porque estamos hablando de 20 años. Ya no voy a decir más porque después me calculan la edad. Yo soy un niño todavía, ¿me entiendes? Pero recuerdo que la señora, ella le decían Jaiba. Y recuerdo que Jaiba me llamó y me dijo, eran las 6 de la tarde. Y recuerdo que camino a la iglesia, Jaiba me llamó y me preguntó que si mi papá y mi mamá me obligaban a yo ser cristiano. Te estoy hablando de 20 años atrás, yo tenía 13, 14 años, y con 6 de la tarde iba de camino para la iglesia, me quedaba un poquito retirado. Y recuerdo que Jaiba me llamó y me hizo esa pregunta. Y yo le respondí y le dije que no, que a mí nadie me podía obligar a hacer lo que yo no quería, pero que yo quería ser cristiano porque yo sabía quién era Dios y yo sabía lo que Dios hacía. Porque ya también yo tenía cierta evidencia de actividades que había ministrado y veía cómo Dios se manifestaba para su gloria. Aún siendo un niño. Entonces, yo creo que en este tiempo se puede. Primero, los padres darle confianza a sus hijos. Y ustedes saben que yo siempre lo he dicho en la iglesia y se lo he dicho en la iglesia. No sean padres, sean amigos. ¿Por qué a veces los adolescentes, por qué a veces los niños no quieren ser cristianos? Porque los mismos padres lo obligan a ser cristiano. No le dan la enseñanza, no todos, pero algunos, no se detienen a darle la enseñanza y a presentarle la importancia real que tiene ser cristiano, qué importancia tiene ser cristiano. Entonces, cuando los niños se ven en cierta oportunidad de poder escaparse, se escapan y nadie le puede hablar del evangelio. Ahora, si los padres o el pastor o el líder juvenil o el líder de niños se sienta y le dedica tiempo a ese niño, a ese adolescente, y le explica las cosas como son, yo creo que las cosas pueden cambiar un poquito, porque como tú dices, hay muchos que van a la iglesia, pero no les llama la atención. También hay algo muy importante que se ha perdido un poco hoy en la iglesia. Cuando yo era pequeño, se hacían culto de niños. No escuela dominical, no, se hacían escuela dominical y se hacían culto de niños, donde
tú predicabas, cantabas, dirigías, tenías una poesía. También recuerdo cuando yo era pequeño que las iglesias tenían equipo o grupo de drama. Tú que trabajas con grupo de drama, esos adolescentes es bueno involucrarlos. Porque también a veces los adolescentes van a la iglesia, se escapan, no encuentran como que nada que lo atraiga. Un coro, uno que se para ahí a vocear, que ellos no entienden lo que están voceando, eso no les llama la atención. A ellos les llama la atención algo que vaya acorde a ellos. Entonces creo que también hay que trabajar fuertemente, que quizás también por eso se escapan los jóvenes, encuentran una toquilla que es de la misma edad de ellos, encuentran un loco viejo que le habla de la realidad. A veces nosotros queremos esconder la realidad, no le pueden esconder la realidad, tiene que hablarle tal cual como es, pero sobre todo involucrarlo. Creo que hay que buscar la forma de involucrarlo. Son adolescentes, van a cometer errores, no miren los errores que cometen, busca la forma de que no se sigan cometiendo. Porque a veces no se le da la oportunidad porque cometieron un error. Recuerda que tú también fuiste adolescente, tú eres adulto hoy, pero ayer tú fuiste adolescente, cometiste un error. Y si a ti te hubiesen juzgado y te hubiesen cerrado la puerta porque el error que tú cometiste hoy, tú no fueras pastor, hoy tú no fueras evangelista, tú no fueras líder. Entonces, entiendo que esa es una de las partes que tenemos que poner muy en cuenta. Nuestra pastora, que valga la cuña, nuestra pastora Angeli Martínez, que Dios la bendiga mucho. Amén. Nos hacía cuento en la escuela, en el oculto de niños, que había un cuartico. ¿Tú te acuerdas, Guillermo? Había como un cuarto atrás de la iglesia, como detrás del altar, había como un cuartico ahí, y ahí hacían el oculto de niños. Y la pastora nos hacía un cuento que se llama un cuento de un tal Vencelado, que era un caco pelado, un cuento rarísimo, ahí todavía yo me acuerdo de eso. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, ha sido una bendición esto. Muchas gracias, Basilio, por brindarnos esta oportunidad, este espacio, este tiempo que hemos podido hablar. Le damos muchas gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí. Muchas gracias también a mi hermano Guillermo. Y vamos a seguir, ¿verdad? Para la gloria del Señor, con este proyecto que pueda bendecir tu vida de una manera especial. Así que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Amén. Amén.